Buenos días, estimados niños y niñas. Les saluda, como siempre, la profesora Mirta Giovanna. Un gran saludo para todas las familias. Y hoy estamos iniciando una nueva experiencia de aprendizaje con mucha expectativa. Esta experiencia titulada Cuidemos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente la vamos a iniciar trabajando la actividad 1. Exploramos acerca de nuestra alimentación familiar y su impacto en la salud. Y bien, en esta primera actividad reconocerán la importancia de una alimentación saludable. Para ello, conocerán los aportes que brindan los nutrientes en los alimentos. Comenzaremos trabajando el área de personal social. El tema El espacio peruano contribuye a nuestra nutrición. Muy bien, y antes de dar inicio a nuestra actividad, recordemos la historia de Tomás, la cual podrás ver en forma más detallada en el video de la presentación de la 7ª experiencia de aprendizaje, que podrás encontrarlo en tu canal. Recordemos quién es Tomás. Tomás es un estudiante de 5º grado que está dispuesto a comer frutas y verduras para fortalecer su salud. Y él, después de hacer algunas compras, le pregunta a su mamá: «Mamá, ¿qué más podemos hacer para estar más saludable?». Y de esta manera surge el siguiente reto, el cual resolveremos durante esta experiencia de aprendizaje. ¿Cómo desarrollar un estilo de vida que contribuya a cuidar la salud de mi familia y comunidad? Muy bien, estoy segura que los aprendizajes de estas 3 semanas te ayudarán a resolver este reto. Y la competencia que trabajaremos el día de hoy corresponde al área de personal social. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y tu propósito para hoy será identificar, a partir de la información de diversos textos, la variedad de alimentos naturales que produce la costa, la sierra y la selva del Perú. De igual forma, vas a identificar qué alimentos enriquecen tu nutrición y asimismo vas a elaborar un anuncio publicitario. Para ello, toma en cuenta los siguientes criterios de evaluación, los cuales te permitirán realizar tu autoevaluación al finalizar la actividad. Primero, deberás ser capaz de utilizar textos para identificar los alimentos naturales según la biodiversidad de nuestro país, considerando las 3 regiones geográficas tradicionales como son la costa, la sierra y la selva. Luego, vas a explicar cómo se complementan estos alimentos de las diferentes regiones del Perú y qué alimentos de tu comunidad enriquecen tu nutrición. Finalmente, vas a elaborar un anuncio publicitario siguiendo los pasos para diseñarlo acerca de la nutrición saludable para luego difundirlo. Estimados niños y niñas, debemos tener presente que el Perú es un país que posee muchos recursos naturales y una gran biodiversidad en cada una de sus regiones geográficas, como son la costa, la sierra y la selva. Pon atención porque hoy vamos a identificar algunos de esos recursos. Desarrollamos nuestra actividad. El espacio peruano contribuye a nuestra nutrición. Hoy, más que nunca, nos preocupa la salud, al igual que el caso de Tomás, que ya hemos visto. Seguramente has escuchado estas frases. Hay que hidratarnos mucho. Debemos tomar mucho líquido, por ejemplo, el agua. Debemos comer alimentos saludables, como frutas y verduras. Hay que mantenernos activas y activos, haciendo deportes y ejercicios. Necesitamos compartir pensamientos positivos que nos den energías, fuerzas y ánimos. No olvidarse de las frutas y los vegetales. Y las menestras. ¿Cuáles agregarías tú? ¿Qué frases aumentarías? Para sentirte saludable,
Todas estas frases nos recuerdan que debemos cuidar la salud con diferentes acciones. Seleccionar y decidir consumir alimentos saludables, practicar algún deporte, tener pensamientos y emociones positivas. A continuación, leamos la alimentación saludable. Es una alimentación variada, preferentemente en estado natural o con procesamiento mínimo, que aporta energía y todos los nutrientes esenciales que toda persona necesita para mantenerse sana, permitiéndole tener una mejor calidad de vida en todas las edades. Bien, cuando hablamos de una alimentación variada, es cuando en ella encontramos un equilibrio entre los alimentos. Para que estos alimentos sean variados, deben tener verduras, frutas, carnes y carbohidratos. Y esto te permitirá tener una mejor nutrición y por ende una mejor calidad de vida. Y cuando decimos que los alimentos deben conservarse en su estado preferentemente natural, quiere decir que es mejor consumirlos cuando no han pasado por muchos procesos químicos, los cuales hacen que nuestros alimentos no conserven sus vitaminas, sus proteínas u otros nutrientes, ya que bajan su calidad. Por ejemplo, las frutas y las verduras debemos consumirlas preferentemente en su estado natural. Y así tendremos una mejor nutrición. Pero, ¿qué es la nutrición? Es el proceso de obtención, asimilación y digestión de nutrientes, el cual beneficia al organismo en la obtención de energías. ¿Y cómo lograremos una buena nutrición? Para estar sanos y fuertes. Claro, consumiendo alimentos que contengan todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, como por ejemplo alimentos que contengan grasas o lípidos, alimentos que contengan proteínas como las carnes, el pescado, la leche y los huevos, alimentos que contengan carbohidratos como los cereales, las legumbres o el azúcar, y alimentos que contengan minerales como las frutas y las verduras. Además, bastante agua. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Ahora acompáñame a leer el siguiente texto. Del Perú para tu salud. La naturaleza nos provee de muchas condiciones para vivir gozando de buena salud. Por ejemplo, contamos con una gran variedad de alimentos naturales, como las frutas y las verduras. Veamos, ¿qué son los alimentos naturales? Son aquellos alimentos como las plantas o animales que se encuentran en su estado natural y que no han sido sometidos a modificaciones o transformaciones significativas hasta su preparación culinaria y consumo. Por ello, si somos peruanas, peruanos o vivimos en el Perú, es necesario reconocer lo que nos ofrece nuestro espacio, nuestras regiones, como la costa, la sierra y la selva. Claro, nos ofrece una gran biodiversidad de recursos. Para ello, también puedes revisar la experiencia de aprendizaje que hemos trabajado. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales, en la cual hemos aprendido todos aquellos peligros que afronta nuestro país en los diferentes lugares, como son el sismo, las inundaciones, los huaicos, las heladas, entre otros. También lograste analizar las 8 regiones naturales del Perú clasificadas por Javier Pulgar Vidal: la Chala, la Yunga, la Quechua, Suni, Puna y Janca, Rupa-Rupa y Omagua. Lograste aprender cómo estas 8 regiones tienen diferentes características climáticas y geográficas que nos ofrecen una rica y variada alimentación desde la época preinca. Y con el tiempo nos hemos ido enriqueciendo con la llegada de otros recursos alimenticios de diversos países.
Sin embargo, ahora centrémonos en las riquezas alimentarias que nos ofrece nuestro querido país para una mejor salud. Para ello, puedes revisar los recursos que nos ofrece la plataforma Aprendo en Casa. Recurso 1, sobre los alimentos del Perú para tu salud. Y recurso 2, leemos información sobre el cuidado del agua. Esta información nos ayudará a resolver algunas preguntas. Veamos qué información nos presenta el recurso 1 sobre los alimentos del Perú para tu salud. En este texto encontraremos cuáles son los alimentos nutritivos del Perú, como por ejemplo la papa, la quinoa, la anchoveta, el camu camu, entre otros. Además, realizaremos un recorrido imaginario, visitaremos un museo, el Museo de los Alimentos del Perú para tu salud. ¿Alguna vez has visitado un museo? A continuación, te invito a continuar nuestra ruta por el Museo de los Alimentos. En esta ruta visitaremos la Sala de la Sierra, la Sala de la Costa y la Sala de la Selva, en las cuales conocerás los alimentos que produce cada una de estas regiones. Por ejemplo, en la Sala de la Sierra encontraremos la papa, un tubérculo comestible que se cultiva en el Perú. Y este alimento lo encontramos en casi todas las comidas que preparamos. Más adelante detallaremos acerca de su origen y los nutrientes que posee. En la Sala de la Sierra también conoceremos acerca de la quinoa, un producto muy nutritivo que tenemos en la sierra. Continuando nuestra ruta, ingresaremos a la Sala de la Costa y ahí conoceremos acerca de la anchoveta, esta especie marina que vive en las aguas medianamente frías de nuestro país, la cual posee muchos nutrientes. Y luego visitaremos en nuestra ruta la Sala de la Selva y ahí aprenderemos qué es el camu camu. ¿Alguna vez has probado el camu camu? Una fruta de la zona tropical de la Amazonía del Perú. Y esta fruta también posee muchos nutrientes. Puedes poner pausa y realizar nuevamente el recorrido. Y luego piensa qué otros alimentos agregarías al museo. Tal vez conoces algunos otros alimentos de la costa, de la sierra y de la selva. Pensemos cuál de estos alimentos te llevarías, cuál de ellos contribuye a la alimentación saludable de tu comunidad. Recuerda que este recurso que acabamos de ver te permitirá enriquecer el proceso de elaboración de tu anuncio publicitario, el cual elaborarás al finalizar esta actividad. Y en el recurso 2, en el segundo texto, aprenderás sobre el cuidado del agua. Recuerda que una de las frases mencionadas al inicio decía que deberíamos hidratarnos. Claro, porque el agua es un líquido vital e importante para nuestra salud. En este recurso vas a leer acerca de cómo cuidarla. Leerás un texto, El agua es nuestra madre que hace nacer la vida. Además te informarás que entre los años de 1997 y 2016 se registraron 190 derrames de petróleo en todos los ductos del Perú, ocasionando un terrible daño a nuestro ecosistema. Muy bien, luego de revisar esta información que nos presenta recurso 2 sobre el cuidado del agua, vamos a seguir conociendo acerca de los alimentos del Perú para tu salud. Empecemos por la sierra. Muchas de las comunidades de la sierra se dedican a la agricultura, a la pesca o a la ganadería. Y esto sucede en Cusco, Puno y otras ciudades del Perú. Y aquí tenemos un dato curioso. Los cultivos altoandinos, aquellos que se producen en las partes más altas del Perú, como son la papa, el oyuco, la quinoa, son muy nutritivos. Además, proveen de una alimentación rica en nutrientes a casi todo el Perú. A partir de ello,
nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué nutrientes nos brindan la papa y la quinoa para nuestra salud? Es importante saber que los nutrientes son las sustancias químicas contenidas en los alimentos y que al consumirlos nos brindan energías para realizar funciones vitales y así tener una vida sana. Para responder a esta pregunta, vamos a revisar la información del recurso 1 y la visita imaginaria al museo, el Museo de los Alimentos del Perú para tu salud. ¿Qué nos dice acerca de la papa? La papa es un tubérculo comestible que se cultiva en el Perú, cuyo origen se dice que su cultivo data desde épocas precolombinas en la región andina. ¿Cuáles son los nutrientes de la papa? La papa posee hierro, zinc, minerales, vitamina A y C, proteínas, potasio, entre otros. Muy bien, y aquí tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Pero dónde se cultiva la papa? Se cultiva en Puno, Cusco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, entre otros departamentos de nuestro país. Y el Perú alberga 3.000 variedades de papa, lo cual constituye una fortaleza para las peruanas y los peruanos. Bien, gracias a este informe, sabemos qué nutrientes nos brinda la papa. Y ahora veamos qué nutrientes nos brinda la quinoa. ¿Qué es la quinoa? La quinoa es un cereal muy rico en proteínas propio de las estepas punas, cuyo origen se dice que su cultivo data desde épocas precolombinas en la región andina. Los nutrientes que posee la quinoa son: tiene un alto porcentaje de proteínas, ya que protege el sistema inmunológico y brinda energías. Y aquí tenemos también la respuesta acerca de la quinoa y sus nutrientes. ¿Pero dónde se cultiva la quinoa? Se cultiva en Junín, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Puno. ¿Sabías que el Perú alberga 3.000 tipos de quinoa aproximadamente? Y a continuación conoceremos sobre otros alimentos que hay en la selva. En la selva, la actividad agrícola, ganadera y pesquera de esta región provee a la canasta familiar con hortalizas, carnes, frutas y tubérculos, como por ejemplo el camu camu, la cocona y el pijuayo. Además, otros alimentos como el paiche, la yuca y el sajino. ¿Alguna vez has logrado probar estos alimentos? ¿Sabes qué nutrientes poseen? Por ejemplo, conozcamos un poco acerca del camu camu. ¿Qué es el camu camu? Es una fruta de la zona tropical del Perú, de la Amazonía. Es un recurso nativo de la selva peruana de color rojo o verde y sus frutos son pequeños. Tiene muchos nutrientes, ya que es muy rica en vitamina C, así como también en sodio, potasio, calcio y zinc. Este camu camu nos fortalece el sistema inmunológico, previniendo enfermedades cardiovasculares, entre otras. Además, la podemos encontrar en nuestra Amazonía peruana, pero también es trasladada a muchos lugares del Perú, a las diferentes regiones naturales. Es una importante información acerca de esta fruta de la selva, el camu camu. Y ahora tenemos una pauta curiosa, una pregunta que debemos resolver. ¿Por qué se registran índices de anemia y desnutrición infantil en algunos departamentos de la sierra y la selva? Vamos a pensar un poquito y reflexionar. Tal vez las personas no conocen el valor nutricional de estos alimentos. Nosotros ahora sí lo conocemos. Pero también podría ser por el poco consumo de estos alimentos que contienen hierro y vitaminas. Y otra causa podría ser que las personas no saben combinar bien los alimentos. Es decir, no tienen una alimentación variada o tal vez equilibrada. Una alimentación que contenga proteínas, vitaminas,
grasas o lípidos y carbohidratos. ¿Qué otras razones consideras tú por las cuales se están registrando índices muy elevados de anemia y desnutrición en los niños? A pesar de que nuestras regiones del Perú producen muchos alimentos nutritivos. En todo caso, resolvamos la siguiente pregunta. ¿De qué manera se complementan los alimentos de la selva con los alimentos nutritivos de la sierra y enriquecen tu nutrición? Al respecto, ya sabemos cuáles son los alimentos que se producen en ambas regiones, tanto en la sierra como en la selva. Además, los nutrientes que tienen. Ahora, si bien es cierto, los alimentos se producen en regiones específicas, pero también los podemos encontrar en las diversas regiones del Perú, ya que son trasladados de un lugar a otro. Entonces, ¿de qué manera se podrían complementar tanto los alimentos de la selva como los alimentos nutritivos de la sierra? Claro, incluyendo los alimentos de ambas regiones en nuestra alimentación, de tal manera que se pueda enriquecer nuestra nutrición, consumiendo alimentos variados y que contengan los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, como son grasas, carbohidratos, vitaminas y proteínas. Por ejemplo, podríamos preparar un plato de oyuco proveniente de la sierra y un refresco de camu camu proveniente de la selva. Y de esta manera ambos se complementan. Pero sigamos aprendiendo. Ahora veamos qué alimentos se producen en la costa. La actividad agrícola, ganadera y pesquera de esta región provee de la canasta familiar con hortalizas, carnes, frutas y tubérculos. Así tenemos frutas como por ejemplo la palta, que no es oriunda, es decir, no es originaria del lugar, pero producimos una de las mejores paltas. También tenemos el limón, que no es oriundo, pero producimos uno de los mejores. En la costa también se produce el algarrobo. Y encontramos la anchoveta, un pescado muy nutritivo. Aprendamos más acerca de este último recurso. ¿Qué es la anchoveta? Es una especie de origen marino que vive en aguas medianamente frías. Pero también tenemos acá un dato curioso. Los antiguos peruanos también consumieron la rica anchoveta en su alimentación. Además, le dieron otros usos, como la fertilización de las tierras y alimentación de las aves guaneras. ¿Qué nutrientes tiene la anchoveta? La anchoveta es muy rica en proteínas y omega 3. ¿Y dónde la encontramos? En el ecosistema de la corriente de Humboldt, que influye de sur a norte trayendo aguas frías desde la Antártida. ¿Y sabías que el Perú, la población es privilegiada por contar con este recurso? De él se ha logrado producir harina de pescado que sirve de alimento para los animales y el consumo humano. Y bien, como has podido ver, la anchoveta es un alimento que nos provee de muchas proteínas y el omega 3. Y de todos estos alimentos mencionados de la costa, identifica cuáles de ellos son hortalizas, carnes, tubérculos y frutas. La anchoveta, por ejemplo, es una carne de pescado. El limón y la palta son consideradas frutos. Y el algarrobo es un árbol que nos provee de sus ricos frutos. Muy bien. ¿Y de qué manera se complementan los alimentos de las tres regiones, de la selva, de la sierra y de la costa del Perú? ¿Y cómo enriquecen nuestra nutrición? Fácil, ¿verdad? Cuando empleamos los ingredientes de las tres regiones, estamos complementando los alimentos y además estamos enriqueciendo nuestra nutrición. Por ejemplo, cuando preparamos un guiso de quinoa, estamos empleando los productos de la sierra, un producto muy nutritivo. Y podemos acompañarlo con una ensalada de palta de la costa. Además, un refresco de cocona de la selva.
Y de esta manera estamos nutriendo a nuestro cuerpo de minerales, vitaminas, proteínas y carbohidratos. Ahora veamos qué nos dice el siguiente texto. La población peruana cuenta con variedad de recursos alimenticios que se han ido integrando para fortalecer la salud frente a cualquier enfermedad, como la desnutrición, la anemia. Esto nos reta a conocer los recursos que posee cada una de las regiones, la costa, la sierra y la selva, y que gracias a la red de carreteras pueden ser distribuidos a las familias. A su vez, es importante conocer los nutrientes de estos alimentos que favorecen nuestra nutrición. La persona que decide por su salud es aquella que conoce la diversidad y las riquezas geográficas, así como los alimentos nutritivos del país en el que vive. Además, decide consumirlos con el fin de prevenir enfermedades tales como hemos dicho, la desnutrición, el sobrepeso, la anemia, entre otros. Asimismo, mantiene prácticas saludables en su vida cotidiana. Ahora te toca a ti desarrollar las siguientes actividades con todo lo aprendido. Vas a explicar qué alimentos de tu comunidad enriquecen tu nutrición, según lo analizado hasta aquí y lo precisado en el recurso Alimentos del Perú para tu salud. Seguramente en tu comunidad hay algunos de estos alimentos que hemos visto anteriormente, alimentos que corresponden a las diferentes regiones naturales del Perú. Primero vas a elaborar una lista de todos estos alimentos que se encuentran en tu comunidad y que enriquecen tu nutrición. Pueden ser de las 3 regiones. Luego puedes emplear una tabla como la siguiente y en ella escribir la relación de alimentos que has encontrado en tu comunidad y el valor nutricional de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hay la anchoveta, puedes escribir en la que pertenece a la región costa y el valor nutricional sería que es muy rica en proteínas y omega 3. De la misma forma, vas a anotar algunos otros alimentos de las regiones y explicar su valor nutricional. Y como segunda actividad, vas a diseñar tu anuncio publicitario, para lo cual debes continuar con los siguientes pasos, los cuales encontrarás en la lectura de los textos de la plataforma Aprendo en Casa. Debes tomar en cuenta 1. ¿Qué deseo comunicar? 2. ¿Cuál es el público al que quiero dirigir mi anuncio publicitario? 3. ¿Qué frase voy a utilizar para mi anuncio? 4. ¿Qué imagen o dibujo voy a colocar? Y 5. ¿Dónde lo difundiré? Y tomando en cuenta estos pasos podrás elaborar tu primer borrador. Al realizar tu anuncio publicitario, debes tener en cuenta que su finalidad es comunicar a las personas sobre cuáles son los alimentos que nos ofrece el espacio peruano y de qué manera contribuyen a una mejor nutrición. Además, persuadirlos para que consuman estos productos. Piensa en lo que deseas comunicar y crea un bonito mensaje. Además, puedes incluir algunas fotografías o dibujos. Usando tu creatividad e imaginación, estoy segura que tu anuncio publicitario quedará muy bonito. Y aquí te dejo algunas pautas para que puedas diseñarlo. Este recurso será de gran apoyo. Finalmente, realiza la autoevaluación de tus aprendizajes. Y recuerda guardar lo trabajado en tu portafolio y enviarle las evidencias a tu profesor o profesora. Fue un gusto apoyarte en esta nueva actividad.